Por eso en esta mañana quiero compartir sobre la libertad a nivel de la mente, la libertad mental, la libertad en la mente. Y vamos a la epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si algo se nos puede olvidar sobre este mensaje, que no se nos olvide el siguiente lema: una mente renovada es una vida transformada. ¿Lo repetimos? A la voz de tres, a la una, a las dos, a las tres. Una mente renovada es una vida transformada. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de la mente, no me refiero al cerebro. ¿Alguien ha visto un cerebro? ¿Cómo es de feo? No me refiero al cerebro, sino a la función psicológica. Es decir, donde están los pensamientos, donde están los recuerdos y donde se producen las decisiones. Pensamientos que se producen por conocer algo, por imaginarse algo o por comprender algo. Recuerdos que se producen por la memoria. Y cada quien recuerda lo que quiere y lo que no quiere no recuerda. Y decisiones que también se toman a nivel de la mente. La mente es como si fuera un timón, como si fuera un volante del carro. Con el volante direcciono el vehículo. Decido si voy a la derecha, si voy a la izquierda, si avanzo de manera derecha o recta. Así es la mente. En la mente se toman también las decisiones. En la mente habita la voluntad. Y la Biblia nos habla de dos tipos de mente: la mente carnal y la mente espiritual. Y la mente carnal tiene varias características. Por ejemplo, en Romanos 8, 5 al 6 dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué piensas? ¿En qué te la pasas pensando? ¿En qué inviertes el tiempo pensando? ¿En qué piensas? La mente carnal es una mente corrompida. Dice Tito 1:15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay otro versículo que dice por allá en Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La mente carnal es una mente vana, una mente vacía de lo trascendente, una mente que solamente se fija en lo temporal, pero no piensa o no medita en lo trascendente para la vida. En 1 Timoteo 4, versículo 2, se nos habla de una mente cauterizada. Es decir, que habiendo conocido la verdad, pierde toda sensibilidad por las cosas del Espíritu. Es una mente que tal vez en otro tiempo era una mente espiritual, que conoció la verdad de Dios, pero que ahora ha decidido negarla y por lo tanto ha persistido en ella, y como tal ha perdido toda sensibilidad por las cosas del Espíritu. En Romanos 1:28 se nos habla de una mente reprobada, es decir, una mente que no soporta las pruebas o las tentaciones de la fe y por lo tanto se manifiesta en derrota frente a la vida cristiana. Pero veamos ahora las características de una mente espiritual. La mente espiritual es la mente que discierne la voluntad de Dios, una mente que piensa, medita
y pone todas sus energías y capacidades dispuestas en la palabra de Dios y en la alianza del Espíritu. Toma decisiones en paz, porque conoce y actúa de acuerdo al propósito de Dios. Es una mente que manifiesta el fruto del Espíritu. Es una mente que posee la sabiduría de Dios y toma decisiones de acuerdo a ella. Es una mente que discierne lo bueno y que discierne lo malo. Es una mente que actúa en libertad y no en miedo o en el temor. ¿Sabe cómo se llama la mente espiritual y cómo lo define en definitiva la palabra de Dios? Como la mente de Cristo. La mente de Cristo. Uno vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que hay en su mente. Pensamientos, creencias, recuerdos o decisiones. Y eso condiciona nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo caminar hacia la mente de Cristo? ¿Cómo caminar hacia una mente renovada? ¿Cómo caminar hacia una libertad, no solamente emocional, sino también mental? Lo primero que nos dice este versículo es un llamado a no conformarse a este mundo. Y como dice en la Dios habla hoy, cuando se refiere a mundo, se refiere a un sistema de pensamiento, a un sistema de pensamiento que gobierna la vida y el tiempo actual. Resulta que el hedonismo es un sistema de pensamiento que está difundido y que ha permeado nuestra manera de vivir en este mundo actual. El hedonismo. El hedonismo se define como aquel pensamiento o aquella filosofía que considera que el bien supremo del ser humano se basa en todo aquello que produce placer. Ahora pasemos de la filosofía a las frases coloquiales. ¿Cómo podemos ver el hedonismo en las frases coloquiales? Por ejemplo, frases como la siguiente, comillas: si te gusta, hazlo. Eso es bueno para ti entonces. Otra frase como la siguiente: si te gusta, cómpralo, tú te lo mereces. Cierro comillas. Entonces, nótese cómo estas frases también expresan hedonismo. Una vida hedonista o una mente hedonista es una mente autocentrada en sí misma. Solo piensa en sí. Es una mente egoísta, es una mente caprichosa, es una mente indiferente a los demás. Una mente hedonista o guiada por el pensamiento hedonista es una mente que mata el amor ágape de Dios. Lo mata, lo ahoga. Si hablamos, por ejemplo, de la familia, ¿de qué manera el pensamiento hedonista filtra la familia? O filtra las relaciones familiares. Frases como la siguiente. Por ejemplo, frases de los padres sobre los hijos. Como la siguiente: todos los mejores gustos que no tuve ahora son para mis hijos. Y frases de los hijos hacia sus padres: el mejor papá del mundo es fulano de tal, porque me da lo que yo quiero. Frases hedonistas. ¿Cuáles son las fallas del pensamiento hedonista? El pensamiento hedonista enfatiza en el placer ya, ahora, pero se olvida de las consecuencias. Se olvida de las consecuencias. Imagínense una niña o un niño levantado a punta de helado sin el desayuno. ¿Ah? ¿Cómo quedará? Quedará como tóxico. ¿Hasta dónde llega el pensamiento hedonista? Y aunque nos cause risa, hay padres y madres que crían a sus hijos basados en ese pensamiento. Lo que yo no tuve, todo lo que yo sufrí, yo no quiero que lo sufran mis hijos, por lo tanto le doy todo lo que me pida. El hedonismo también guía la vida económica. Por ejemplo, frases como la siguiente:
Si me gusta, lo compro. Yo me lo merezco. Pero no ha pensado en el presupuesto. Simplemente lo compró porque le gustó. Salió pensando en comprar la carne y regresó comprando los zapatos último modelo, que hablan y todo. No, es que yo por la carne y yo no sé pasear por la catedral y Dios me habló ahí. Me habló en esa tienda de Nike. Y entonces me gustaron. Y allí me dijeron que si yo lo compraba hoy, me daban el 50% de descuento. ¿Cierto? Es más, yo les dije que no tenía plata y me dijeron, no importa, adquiere esa tarjeta de crédito y paga el próximo año. Sin cuota inicial, paga el próximo año, no te preocupes. Y el próximo año dentro de 2 semanas. Porque el mismo está en función del mercado también. Llévatelo sin cuota inicial y pagas dentro de 1 año. Y muchas veces uno se deja guiar por este tipo de pensamiento. El hedonismo también guía y orienta la vida económica. Si te gusta, cómpralo, pero no has pensado en el presupuesto, no has pensado en administrar con responsabilidad lo que Dios te ha dado. Y por eso después vivimos en deudas, vivimos encadenados, y no vivimos en la libertad con la que Cristo nos llamó. Y la libertad con la que Cristo nos llamó es la libertad integral de todas las áreas de la vida. El hedonismo también guía las relaciones amorosas entre las personas. Levanten la mano todos los adolescentes que están aquí presentes. Jóvenes, la primera juventud, que están en colegios, o saliendo de colegios, universidad, lo que sea. ¿Sabes? Ahora el sexo se compra y se vende en los colegios. ¿Cuáles son las frases coloquiales del hedonismo que guía la relación o guía los sentimientos? Si te gusta, ten sexo con él. ¿Para qué esperar el matrimonio? Porque primero hay que probar a ver cómo le va en la cama. Y ahí sí. O otra frase que dice, lo importante es el rato, o es el momento. Eso es lo más importante, el goce y el disfrute. Tanto así que este pensamiento ha dominado y ha creado nuevos estilos de noviazgos. Hay unos que se llaman amigos con derechos. Otros se llaman amigos especiales. Una vez le pregunté a alguien, oye, ¿ese es tu marido? No, ese es mi amigo especial. Yo quedé perdido con eso. ¿Cómo así? Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. ¿Sí? Y algunos se vuelven evangélicos y dicen, amigos con propósito. Apuestan a acostarse con las chicas en los colegios y universidades. Le endulzan el oído a la niña y le dicen, ay, tú eres la estrella de mi cielo, la estrella de mi corazón. Y terminan estrellados los dos. Y la niña se lo cree. Y la niña dice, ay, se pone roja. Y porque en la casa nunca se lo ha dicho su papá. Entonces fácilmente ceden y entregan su cuerpo. Y cuando tienen sexo con la niña, entonces ponen en su Facebook, lo logré. Bonus track, 1000 puntos. Y los demás amiguitos dicen like, me gusta, me gusta, me gusta. Es decir, simplemente fue una apuesta, un momento de placer. ¿Cuántas madres han tenido hijos por un momento de placer? Simplemente porque tal vez en la ignorancia estaban en alguna fiesta, se tomaron unas cuantas copas y por ahí cayeron. ¿Sí? Y de ahí vino una criatura que no se lo merecía, pero por un momento de placer, mira las consecuencias. Pero también el hedonismo ha guiado la vida cristiana, la vida de la fe en el Señor. Hay frases como la siguiente: yo sirvo a Dios en lo que a mí me gusta.
y no tanto en lo que Dios me necesita. Hay frases como la siguiente: yo amo a Dios en la medida que disfrute de sus bendiciones. Hay frases como la siguiente: si me gusta, entonces esa es la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo, mis hermanos y hermanas: no siempre la voluntad de Dios en principio produce placer, pero en el largo tiempo produce provecho, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque en el momento no se entienda. Ese es el hedonismo que se filtra en la vida cristiana. Frases como: estuvo bonito el culto. ¿Y por qué? Porque me sentí bien. O esta es la voluntad de Dios, porque me siento bien, me produce placer. Sí, pero no siempre sí. Los peligros del pensamiento hedonista que dominan este mundo consiste en que ponen el placer por encima del deber. Enfatizan en que el ser humano debe ser libre y hacer lo que él desee o quiera, porque en esa medida desarrolla su libertad, pero olvida que el ser humano también tiene responsabilidad con otros y responsabilidad con Dios. El hedonismo considera que vivir el momento es lo mejor, pero no considera las consecuencias que produce el momento. Identifica también que la voluntad de Dios es todo aquello que produce placer, y no siempre es así. Aquí nos llama esta palabra a no conformarnos con ese estilo de pensamiento, porque ese es el pensamiento de este mundo. Por eso dice la Escritura: quien es amigo de Dios está en enemistad ¿con quién? Con el mundo. O somos de Dios o somos del mundo. Jesucristo dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso hay que discernir cuál es el pensamiento que domina este mundo. Estoy poniendo un ejemplo: el hedonismo es un ejemplo de ello. ¿Qué hacemos, pastor? Algunos se preguntarán: ¿pero qué hacemos con nuestros muchachos? Si esa es la moda, si esa es la tendencia. Y algunos se atreven a decirle a los padres: no sean tan anticuado, los tiempos han cambiado, déjelo ser, déjelo ser. Como dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué hacer entonces? El apóstol Pablo es claro: renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. ¿Y qué significa esto de renovar nuestro entendimiento? Tomar la decisión de cambiar nuestros patrones de pensamiento, que si antes eran conforme al mundo, ahora los voy a desaprender para aprender el nuevo pensamiento de Dios para mí. ¿Sabe cómo se llama ese nuevo pensamiento? La mente de Cristo. Y esto implica que nosotros debemos estar en constante aprendizaje. Te pregunto en esta mañana: ¿qué fue lo nuevo que aprendiste en esta semana? Piensa en este momento. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste en esta semana? Eso nuevo que aprendiste tuvo que ver con lo que viste. Lo que viste. ¿En qué se invierten tus ojos? ¿En qué se invierte? Tiene que ver con lo que leíste. ¿En qué se invierte tu lectura? Tiene que ver con lo que meditaste. ¿En qué se invierte tu meditación? Hay gente que invierte toda su vida meditando en las preocupaciones de la vida. ¿Y de qué sirve preocuparse si a la final no vamos a añadir 1 centímetro más a la estatura? El pastor David no va a crecer más preocupándose, aunque quisiera. Ocuparse antes de que sucedan las cosas. Mejor es ocuparse y no preocuparse. ¿En qué invertiste la meditación de tu mente en esta semana? ¿Qué aprendiste de nuevo en esta semana? Mira,
Ya el Señor nos hizo libres. Somos libres. Pero la responsabilidad de renovar la mente ya no es de Dios, ni es mía, es tuya. Tú eres el responsable de renovar tu mente. Tú eres el que decides en qué inviertes tus pensamientos. ¿Qué hay que renovar entonces? Los pensamientos. Hay que renovar los recuerdos. Hay que renovar las decisiones. Como dice la Escritura, 1 Corintios 2, versículo 16, ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, nuestros pensamientos deben de nutrirse con la sabiduría que viene de la palabra de Dios, porque ese es el manual para la vida de nosotros. ¿Cuánto tiempo meditas en ella? Yo he conocido personas en la vida cristiana que no han hecho, ni siquiera han terminado bachillerato, pero cuando hablan palabras de sabiduría, palabras que vienen de ese tiempo de meditación, de interiorización de la palabra de Dios en su corazón. Hay que renovar los recuerdos también. A veces nos las pasamos recordando los traumas del pasado. Y mientras yo mantenga los recuerdos pensando siempre en que no hubo, en que yo sí, pero al otro no, en que por qué a mí, por qué al otro no, voy a también a desarrollar una vida que vive tal vez en derrota, una vida que vive tal vez en falta de fe, una vida que vive emocionalmente con una baja autoestima, una vida que distorsiona la imagen de Dios en su mente. Porque se la pasa recordando lo que faltó, lo que no hubo, los traumas del pasado. ¿Por qué no más bien recordar que a pesar de que faltó, de que no hubo, con todo Dios nos ha sostenido? Amén. ¿Por qué no mejor recordar la fidelidad de Dios en esos momentos traumáticos? ¿Por qué no mejor concentrarse y recordar, hacer memoria, como dice el salmista, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros? Porque si tú y yo estamos aquí es por la bendita misericordia de Dios, a pesar de lo que haya sucedido en el pasado. Entonces, ¿quién decide recordar qué cosa? ¿Lo decide Dios? Tú lo decides con tu mente. ¿En qué vas a basar tu recuerdo? ¿En lo que faltó o en lo que Dios proveyó? ¿O en lo que Dios hizo contigo a pesar de las cosas del pasado? ¿En qué basamos los recuerdos? Hay que renovar los recuerdos entonces. Hay que abandonar y dejar de atarse con ese pasado y tomar las puertas del futuro que Dios tiene para mí. Porque Dios es nuestro Padre y Él como Padre quiere lo mejor para sus hijos. Como todo papá, Dios quiere verte levantado. Dios quiere verte crecer en todas las áreas de la vida. No solamente espiritualmente, emocionalmente, sino también intelectualmente. Dios quiere verte crecer. Dios quiere verte en la vida abundante. ¿Sabe quién no quiere verse en la vida abundante? ¿Sabe cómo le dijo Jesús al diablo? Ladrón. Jesús le dijo al diablo ladrón, porque él dijo, el ladrón viene para matar, robar y destruir lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Recordemos más bien lo que dijo Jesucristo, porque Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vive la vida abundante, vívela. ¿Qué has decidido? Hay que decidir aprender lo nuevo de Dios, hay que decidir superarse en la vida, hay que decidir caminar en fe y no más por miedo y no más por temor, hay que decidir vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hay que decidir crecer, hay que decidir vivir en el Espíritu. Me llama la atención cuando Dios llama a Moisés, como diciéndole a Dios, creo Señor que tú te equivocaste, yo creo que el líder que tú debes buscar es otra persona. Como si Dios se equivocara. Como si supiera más que Dios.
Es que no te has dado cuenta, Señor, que yo ni siquiera hablo bien. No sé pronunciar muchas palabras. Me da miedo hablar en público, dijo Moisés. Como si Dios se equivocara. Pero el salmista bien lo dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y Él no desamparará la obra de sus manos. Entonces tú y yo decidimos a quién creerle, o al diablo o a Cristo. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 12:2? Mente renovada es que vida transformada. ¿Te imaginas la mente de Cristo en tu vida? ¿Cómo será tu estilo de vida? ¿Cómo vivirás los días venideros? ¿Cuáles serán tus aspiraciones? ¿Cuáles serán tus metas? Una de las metas que tenía Cristo era engrandecer el nombre de Dios aquí en la tierra a través de sus obras de misericordia. De la misma manera, tú y yo como creyentes podríamos decir: mi meta es superarme para engrandecer el nombre de Dios en mi vida y en mi familia. Porque la vida cristiana es vida, no es carreta, es vida. No es carreta, no es religión, es vida. Es aquello que creo y que se hace real en mí, en el nombre del Señor. Entonces la vida transformada es producto de una mente renovada. La vida transformada es producto de una mente renovada. Lo que quiere decir es que hay que comenzar con la mente. Aquí, cada uno es y vive de acuerdo a lo que piensa. Y como dicen ahora en la democracia actual, yo respeto tu opinión, aunque no la comparto. En el caso de nosotros, la mente renovada en Cristo Jesús es una vida transformada también en Cristo Jesús. Por eso es importante meditar en este día. ¿En qué estoy invirtiendo? La meditación de mi mente, los recuerdos de mi mente, las decisiones de mi mente. ¿Las estoy tomando de acuerdo a una mente carnal o las estoy tomando de acuerdo a una mente espiritual? La mente espiritual es la mente de Cristo. Cuando dicen amén. Amén. Oremos por esta palabra en esta noche.